Si estás teniendo muy pocas o nada de ventas en tu tienda Etsy, una de las razones podría ser porque no estás trayendo suficiente tráfico a ella. Para ello, una muy buena opción es Pinterest. Así que si actualmente no estás utilizando Pinterest o no sabes muy bien cómo funciona, este video es para ti. Pinterest es una muy buena fuente de tráfico porque en primer lugar es totalmente gratuito y es un motor de búsqueda visual. Es decir, los usuarios van constantemente a la barra de búsqueda a colocar exactamente lo que están buscando o lo que desean y cada pin los dirige muchas veces a una página o publicación de blog o en nuestros casos a la tienda directamente. Así que si estas personas están buscando algo para poder comprar, puedes ver que cuando creas y subes pines de tus productos de Etsy, las personas encontrarán tu pin, harán clic en él y serán dirigidas automáticamente a tu producto de Etsy donde pueden comprarlo. Este video será muy amigable para principiantes y estaremos repasando 1. Cómo poder configurar tu cuenta en Pinterest y poder conectarlo a tu tienda Etsy. 2. Cómo poder publicar tus productos en Pinterest de una manera rápida y sencilla desde tu tienda Etsy. 3. Cómo poder crear tableros en Pinterest para poder impulsar tu negocio. Más adelante te estaré hablando un poco más acerca de qué me refiero. Y asegúrate de quedarte hasta el final porque también te estaré dando tips extras sobre cómo puedes utilizar Pinterest de la mejor manera en tu tienda. Ahora sí, comencemos. Entonces, el primer paso para poder crear una cuenta de Pinterest es poder abrir una cuenta comercial. Te estaré dejando el link en la descripción de mi video por si deseas entrar directamente, pero si no también puedes buscar en Google cómo abrir cuenta comercial en Pinterest y probablemente también te estará saliendo allí la opción. Así que si aún no tienes una cuenta, simplemente entra al link e inscríbete con tu correo electrónico, es así de fácil. Y aquí te pedirán el nombre con el que deseas nombrar tu cuenta. Te recomiendo colocar el nombre de tu tienda de Etsy. También te estarán preguntando si tienes una página web. Aquí debemos colocar el link de nuestra tienda Etsy. Esto es muy importante porque de esta manera estamos conectando nuestra cuenta de Pinterest con nuestra tienda Etsy. Ahora pasamos las preguntas de relleno y daremos clic en la parte derecha superior para poder entrar a nuestro perfil. Una vez que te encuentras aquí, lo primero que vas a cargar es una portada de perfil, básicamente tu banner. Ahora, si te preguntas cuál es el tamaño adecuado para el banner, he sacado un artículo de Pinterest que dice que debe ser de al menos 800 por 450 píxeles. Así que si estás diseñando tu propio banner en Canva o en Kirol, solamente asegúrate de que tenga por lo menos estas medidas. El mío es muy básico y es prácticamente el que tengo en mi tienda Etsy, pero con las dimensiones que nos piden. Si deseas también lo puedes dejar así y mientras vas subiendo productos o pines, Pinterest estará creando prácticamente un collage con tus productos en la parte del banner. Y para poder terminar la configuración entraremos a editar perfil. A continuación, por ejemplo, puedes aquí cambiar tu foto de perfil. Puedes utilizar el logo de tu tienda en Etsy o si deseas una foto tuya que sea amigable porque muchas veces a las personas les gusta ver quién está detrás de esta marca. Justo debajo está el nombre y la sección acerca de mí. Esta es la oportunidad también para que puedas ingresar algunas palabras claves para que pueda ser mucho más fácil para Pinterest identificar de qué se trata tu tienda. En mi caso estoy colocando algo simple como ejemplo. Luego como ofrecemos t-shirts, tazas y tote bags, pero tú puedes hacerlo mejor. Solo quiero que las personas puedan saber de qué se trata mi perfil cuando entren a mi tienda en Pinterest. Luego debajo también encontramos administración de cuenta. Asegúrate que esté en una cuenta comercial. En caso lo tengas por error en cuenta personal, simplemente puedes cambiar en esta parte a comercial. Esto te va a permitir tener acceso a ciertas herramientas, como por ejemplo que puedas analizar estadísticas de tus pines para que puedas ver con el tiempo qué es lo que te está funcionando y qué no. Para poder publicar nuestros productos en Pinterest, antes tenías que descargar la extensión de Pinterest para poder conectarlo con tu tienda de Etsy y ahí recién poder publicarlo en tu cuenta de Pinterest. Sin embargo, hoy en día ya no es necesario ya que lo encontramos en nuestro mismo producto de Etsy. A continuación te explico cómo hacerlo. Para empezar a añadir tus pines a Pinterest, ve directamente a tu tienda de Etsy. Sin embargo, ten en cuenta que no podemos pinear o publicar directamente desde la tienda todos nuestros productos. Tenemos que entrar a cada uno de ellos para poder ir publicando uno por uno. Ahora que estamos dentro del producto, simplemente pasa el cursor sobre la imagen del producto. Por arriba verás un botón
de Pinterest que dice guardar. Haz clic en ese botón para poder añadir el producto a tu cuenta de Pinterest. Aquí nos da la opción de poderlo agregar a un tablero y ya que no tengo ni uno, crearé uno nuevo. Asegúrate de poder nombrar estos tableros con palabras claves que probablemente una persona buscaría en la barra de búsqueda de Pinterest, ya que esto te ayudará a que realmente puedan ser encontrados. Y la mejor manera de poder explicar qué es un tablero es básicamente una categoría, donde tú puedes colocar tus pines, es decir, tus productos, como también los productos u otros pines de otras personas. Por ejemplo, crearé por aquí un tablero llamado Gift for Teacher, es decir, regalo para profesora, porque creo que las personas podrían buscar eso. Luego de esto, haz clic en crear y así es como se verá tu pin y cuando una persona lo encuentre simplemente podrá dar clic por aquí y lo redirigirá a tu producto en Etsy. Como te decía, te recomiendo que puedas agregar otros pines de otras personas o de otras cuentas a tu tablero, ya que si hay personas que encuentran alguno de estos productos o pines que están relacionados a tu producto, probablemente Pinterest estará recomendando tu pin ya que están relacionados de alguna manera. Es decir, podríamos tener más oportunidades de poder ser mostrados. Pero un consejo aquí que te quiero compartir es de que trates de poner pines que sean complementarios más no competitivos. Por ejemplo, si ahorita hemos creado un pin de t-shirt, entonces no vamos a querer colocar otros pines que estén vendiendo t-shirt para profesores de primer grado, ya que esto sería competitivo. Lo mejor sería poder agregar otros productos o de repente frases o algo que esté relacionado a profesores, ya que el nicho sería básicamente el mismo, pero no estaríamos compitiendo directamente con ellos. Puedes agregar uno o dos productos, pero no todo. Entonces, para crear un tablero, simplemente haz clic en el botón de por acá y puedes empezar a seleccionar productos que desees que se relacionen con tu nicho. Como por ejemplo estos que vamos viendo por aquí, que están relacionados a lo que son profesores. Ahora, si las personas entran a cualquiera de estos otros pines, hay más posibilidades de que tu producto les salga como recomendación. Y luego de escoger estos pines, vas a poder entrar nuevamente a tu perfil y cuando entres a ese tablero, verás que nuestro producto ya se encuentra junto a todos los pines que elegimos. Este procedimiento lo puedes hacer varias veces con otros de tus productos. Entonces, como te decía, la creación de tableros es muy importante en nuestra cuenta y sobre todo tener palabras claves que sean relevantes. Así que si estás pensando en qué ideas puedes tener para poder crear un tablero y qué palabras claves poder colocarlo, tienes la opción de poder hacer clic en la barra de búsqueda por aquí y simplemente escribir algo como, en este caso, por ejemplo, teacher, ¿no? Profesor. Y verás que Pinterest sugiere algunas ideas para tableros. Como por ejemplo, por aquí tenemos a regalos de Navidad para profesora, ideas de regalo para profesora, regalos de apreciación para profesores. Estos son muy buenas ideas que podrías usar como palabras claves para tus propios tableros. Así que si estás luchando con estas ideas, esta puede ser una muy buena opción. Así que asegúrate de poder tener buenas palabras claves para que el algoritmo de Pinterest te pueda ayudar. Y por último te quisiera compartir algunos tips extras que espero te puedan servir. El primero es que puedas considerar el meterte a grupos de tableros en Pinterest. Si no sabes cómo unirte, puedes buscar en Google o en el mismo Pinterest. Sin embargo, te recomiendo que no entres a ninguno que sea de pago. Yo personalmente considero que hasta que no manejes muy bien Pinterest, no consideres invertir dinero allí. Otro consejo útil es que consideres volver a pinear alguno de tus productos, sobre todo cuando ves que está funcionando en Pinterest, puedes volverlo a guardar o publicar, pero ya con otros nombres de tableros diferentes. De esta manera podríamos refrescar eso y también nos podría estar ayudando en el algoritmo de Pinterest. Y por último, te recomiendo que no trates de publicar tantos pines de tu tienda en Pinterest en un solo día. Lo recomendable es que puedas pinear de 1 a 2 productos y más bien trates de ser constante día a día. Y bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Si tienes alguna duda o consulta sobre Pinterest, puedes escribirme en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si te ayudó en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!